soy jugada. Ya. Entonces, habíamos dejado un ejercicio de tarea de la clase pasada. Habíamos dicho que si A pertenecía a los reales, teníamos que probar que A al cuadrado era mayor que 0. O sea, en el fondo, para algo que uno sabe de manera anticipada, pero acuérdense que nosotros estamos viendo la axiomática de los números reales, que vimos la axiomática de los reales como cuerpo, y ahora estamos en la axiomática de los reales viendo los axiomas de orden, ¿ya? Y dentro de esto apareció este ejercicio: si A era un número real, probar que A al cuadrado era mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces, en la demostración, primero decimos, bueno, ¿qué significa que A pertenezca a los reales? Si A pertenece a los reales, significa que A cae en una de las tres alternativas. La primera alternativa es que A pertenezca a los reales positivos, ¿cierto? En el primer caso. Segundo caso, que A sea 0, sea el elemento neutro de la adición. Y el tercer caso es que el inverso aditivo de A pertenezca a R+. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar los tres casos, ¿ya? O sea, luego, entonces, en el caso número 1, en el caso 1, si A pertenece a R+, nosotros, si A pertenece a R+, ¿qué implica? Implica que, ¿implica qué cosa? Que A es un número mayor que 0, ¿cierto? Por lo tanto, si A es un número mayor que 0, nosotros tenemos la propiedad de clausura, que nos dice que si tenemos un número real positivo y lo multiplicamos por otro número real positivo, por la propiedad de clausura, eso también es un número real positivo, ¿ya? Con la propiedad de clausura, vamos a abreviar así, vamos a tener que A por A también es un número real positivo, por lo tanto A cuadrado es un número mayor que 0. Eso es trivial, ¿no es cierto? ¿Ya? Si tengo un real positivo y lo multiplico por un real positivo, el resultado también nos da un real positivo. O sea que A por A pertenece a R+, por lo tanto A cuadrado es mayor que 0. ¿Ok? En el segundo caso, si A es 0, trivialmente... Ah, perdón, aquí era mayor o igual que 0. Sí, mayor o igual que 0. No mayor estricto que 0, mayor o igual que 0. Entonces, si A es 0, vamos a tener que 0 por 0, que es igual a 0, claramente es mayor o igual que 0. ¿No es cierto? No hay nada más que probar. ¿Qué pasa ahora en el tercer caso? Si menos A pertenece a R+, o sea, el inverso aditivo de A pertenece a R+, menos A pertenece a R+. No lo debería escribir de nuevo, en realidad. No es necesario escribirlo de nuevo. Si tengo un número, lo que sea, que está en R+, si multiplico ese número por otro número que está en R+, el resultado también está en R+, ¿cierto? Por lo tanto, en particular, si tenemos este número y lo multiplicamos por este número, eso pertenece a R+, pero ya vimos en una propiedad anterior que menos A por menos A, esto es A por A, que sería A cuadrado, y A cuadrado pertenece a R+, por lo tanto, A cuadrado es mayor que 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Bueno, mayor o igual que 0, porque si es mayor que 0, también cumple que A cuadrado es mayor o igual que 0. De acuerdo con lo que hemos probado, que para cualquier número real, A al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. O sea, A cuadrado es mayor que 0, y en el caso que A sea igual a 0, vamos a tener que A al cuadrado también es mayor o igual que 0. Se cumple la parte de la igualdad. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el apunte, lo que nos queda del apunte, la parte de los axiomas de orden. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, voy a compartir pantalla. Nosotros habíamos visto, esta primera parte la habíamos visto, solamente la voy a recordar. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a terminar con el apunte completo. Habíamos visto cuáles eran los axiomas de orden,
teníamos 3 axiomas, la ley de clausura para la suma, que si tenemos 2 números en R+, la suma de esos números también pertenece a R+, la ley de clausura para el producto, si tenemos 2 números que están en R+, entonces el producto de esos números también está en R+, que es la que usamos acá, y la ley de tricotomía nos dice que si uno tiene cualquier número real, ese número cumple una de estas 3 posibilidades. A pertenece a R+, A es igual a 0, y menos A pertenece a R+. ¿De acuerdo? Definimos también lo que era R-, que eran todos los números reales, tal que menos A, o sea, el inverso aditivo, de A, pertenece a R+. Definimos lo que era menor que, vamos a decir que A es menor que B, si B menos A pertenece a R+, y en ese caso se simboliza A menor que B. También definimos lo que era A mayor que B, o sea, si B es menor que A, entonces vamos a decir A menos B pertenece a R+, y lo vamos a escribir como A mayor que B. Hay algunas observaciones acá. Un teorema, dado, este lo vimos también, por eso lo estoy pasando rápido, lo vimos en la clase pasada, dados A y B que pertenecen a los reales, se cumple una y solo una de las siguientes afirmaciones, que si tenemos ahora dos números, vamos a tener que A es igual a B, o sea, la primera opción es que los dos números sean iguales, que uno sea menor que otro, o que el otro sea menor que uno sea A menor que B, o A mayor que B. Ya aparece la demostración. El teorema 21 me parece que quedamos en el teorema 24, ¿ok? Bueno, no te parece. Si tenemos un número real cualquiera, ese número real cualquiera va a cumplir una y solo una de las siguientes afirmaciones, que el número es 0, es menor que 0, es mayor que 0. A ver, esta es como una deducción del teorema número 20, o sea, cada vez que estemos enfrentados en un problema donde aparezcan dos números reales, y tengamos que hacer un análisis respecto del orden de esos números reales, esos dos números reales van a cumplir cualquiera de estas 3 condiciones. En particular, por ejemplo, si ustedes consideran B 0, vamos a tener que A es igual a 0, A es menor que 0 o A es mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien. La demostración es lo que les acabo de decir, que en el fondo no es otra cosa más que usar el teorema anterior con B igual a 0. ¿Ok? Ya, el siguiente teorema nos dice que para cualquier número real A se tiene que A al cuadrado es mayor o igual que 0, que es lo que acabamos de ver en la pizarra. ¿Ok? El teorema 23 nos dice que la relación menor que cumple con las siguientes propiedades. Primero, no es refleja, o sea, no es reflexiva, o no reflexiva, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Pero que para cualquier número real, no es verdad que A es menor que A. ¿Ya? Esa es la propiedad refleja. Que si tenemos cualquier número real A, no es verdad que A es menor que A. ¿De acuerdo? Ok. Después, es asimétrica. ¿Qué significa la asimetría? Significa que, a ver, ¿se acuerdan lo que era ser reflejo? Ser reflejo, que cuando hablamos de una relación, cualquier tipo, va a ser refleja cuando un elemento A está relacionado siempre con sí mismo. O sea, A siempre va a estar relacionado con A. En este contexto vamos a hablar de que la relación menor que no es refleja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 2 no está relacionado con el 2 a través de la relación menor que, porque para que el 2 esté relacionado con el 2 a través de la relación menor que, el 2 tendría que ser menor que 2, y eso es falso, ¿cierto? Bueno, eso es un caso particular, pero en general, para cualquier número real, un número real nunca es menor que sí mismo, ¿no es cierto? Por eso la relación no es refleja, ¿ok? Después, es asimétrica. ¿Qué significa esto? Que si A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Entonces, en nuestro caso, dado que la relación que estamos analizando es menor que, si A es menor que B, entonces, para que sea asimétrica, tendría que cumplir, para que sea simétrica, si A está relacionado con B, B tendría que estar relacionado con A. ¿Por qué decimos que es asimétrica? Porque si A está relacionado con B, entonces no se cumple que B está relacionado con A. O sea,
A menor que B no implica que B es menor que A. De hecho, B no es menor que A. Si A es menor que B, B no es menor que A. Por eso es asimétrica. ¿Ya? Es transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces necesariamente nosotros podemos deducir que A es menor que C. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Entonces, a ver, en la primera parte, en la relación que tenemos acá, para probar que no es refleja, vamos a tener lo siguiente. Se puede hacer de dos maneras en realidad esa demostración. Después porque si uno quiere probar que algo no se cumple, uno podría demostrarlo de manera analítica o dar un contraejemplo donde la cosa no funcione. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo vamos a ver, lo vamos a probar en general. Y un contraejemplo para probarlo, que insisto, también sirve, porque cuando uno dice, para cualquier A que pertenece a los reales, no es verdad que A es menor que A, basta, por ejemplo, si tomamos A, el número 2, 2 no es menor que 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para A igual a 2, la cosa no funciona, luego no es refleja, ¿ok? A ver, por ejemplo, en la primera dice, supongamos lo contrario, vamos a suponer que A es menor que A, que sería el opuesto a la afirmación, ¿cierto? A es menor que A. Fíjense que aquí estamos diciendo, no es verdad que A es menor que A. Entonces vamos a suponer que es verdad. ¿Qué sería la negación de no es verdad que A es menor que A? Vamos a suponer la negación de no es verdad que A es menor que A es verdad que A es menor que A, ¿cierto? Bien, entonces vamos a suponer que A es menor que A. ¿Qué significa que A sea menor que A? Por definición, significa que este menos este pertenece a R más. Fíjense acá la definición de menor que. Hay que usar esta definición. Vamos a decir que A es menor que B si el segundo le restamos el que aparece acá, si B menos A pertenece a R más. O sea, hay que tomar el segundo elemento, restarle el anterior, y ese nuevo elemento que es B menos A pertenece a R más. Esa es la definición de que A sea menor que B. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros acá abajo decimos, ¿a dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Me perdí. Acá. Si nosotros decimos que A es menor que A, ¿qué significa eso? Significa que este menos este pertenece a R más. ¿Ok? O sea, este menos este pertenece a R más. Lo cual es una tremenda contradicción, ¿no es cierto? Porque A menos A representa A más el inverso aditivo de A, y eso sabemos que es 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estamos afirmando acá, llegando a la conclusión de que 0 pertenece a R más, lo cual es una tremenda contradicción, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, el supuesto que teníamos nosotros, que A era menor que A, es falso, lo que significa que no es verdad que A es menor que A. ¿De acuerdo? ¿Ya? Los invito después, cuando salgan de la evaluación 2, digamos, porque yo sé que ahora no tienen están concentrados en la prueba del jueves, después a trabajar con estas otras demostraciones, y si hay complicaciones las trabajamos, yo creo que la próxima semana, ya cuando salgan de la evaluación 2, ¿ya? La próxima evaluación después les voy a subir, porque se me olvida siempre abrirles el ojito, es el 20 de agosto, ¿ok? Ya, les aviso porque con anticipación, ¿ya? Bueno, teorema 24. Para cada A, B y C que pertenece a los reales, para cada A, B y C perteneciente a los reales, si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. Fíjense acá.
si tenemos esta desigualdad A menor que B, nosotros podríamos sumar a ambos lados un número C cualquiera y se mantiene. ¿De acuerdo? O sea, si A es menor que B, nosotros le sumamos a ambos lados un número cualquiera, no puede ser positivo, negativo o cero. Bueno, cero es medio fome. Nos va a quedar que A más C es menor que B más C. O sea, se va a mantener esta relación, la relación menor que. ¿De acuerdo? Entonces, si A es menor que B, esta es la hipótesis de la demostración. Nosotros tenemos que probar que A más C es menor que B más C. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Fíjense en el siguiente detalle. Si nosotros, a ver, ¿de dónde a uno se le ocurre partir de esto que está acá? De la tesis. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros, fíjense que queremos llegar a probar que A más C es menor que B más C, ¿cierto? Pero ¿qué significa probar esto? Significa probar que esta expresión menos esta que está acá pertenece a R más. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación. Cada vez que uno tenga algo menor que otra cosa, significa que esto que está acá, que lo que es más grande, digamos que es B más C en este caso, menos A más C pertenece a R más. Por lo tanto, si nosotros logramos probar que B más C menos A más C pertenece a R más, hemos demostrado la tesis y por lo tanto hemos hecho la demostración del teorema 24. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para nosotros darnos cuenta si B más C menos A más C pertenece a R más, empezamos a trabajar con la expresión, ¿no es cierto? De ahí nace que uno comienza por este lado. Entonces uno dice, bueno, tomo B más C y le resto A más C. ¿Sí? Ya, perfecto. Por definición, si yo tengo un número real y le resto otro número real, eso es lo mismo que tomar este número y sumarle el inverso aditivo de este, ¿cierto? Entonces es el número más este que está acá, que es el inverso aditivo de A más C. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Y esto a qué es igual? Va a ser igual a B más C. Estamos usando todos los axiomas que tenemos a la mano. B más C, el inverso aditivo de A más C, el inverso aditivo de A más el inverso aditivo de C, que sería menos C. ¿De acuerdo? Y esto que está acá, si ustedes observan, nosotros podríamos asociar de manera conveniente y juntar este con este y este otro con este. Nos queda B más menos C, perdón, B más el inverso aditivo de A más C más su inverso aditivo, que sería menos C. Esto que está acá, nosotros sabemos que un número más su inverso aditivo nos da 0. Está acá. Y esta expresión que está acá es igual a B más menos A. No necesitamos ponerle paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que esto que está acá es equivalente a esto. B más menos A, ¿no es cierto? Y claramente esto es B menos A. ¿Y qué sabemos nosotros de B menos A? Por hipótesis, nosotros sabemos, dado que sabemos que A es menor que B, por hipótesis, ¿qué significa que A sea menor que B? Que B menos A pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, nosotros sabemos que B menos A, que coincidió con esta expresión que está acá, pertenece a R más. ¿De acuerdo? Y si B menos A pertenece a R más, significa que esto que está acá pertenece a R más, porque esto es igual a esto. Si esto está en R más, obviamente que es igual a este, por lo tanto esto está en R más. ¿Y qué significa que esto esté en R más? Significa que esta expresión es menor que esta. Por lo tanto, hemos probado la tesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Preguntas. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias, Valentina. Bien, teorema 25. Para cada A, B y C números reales, si A es menor que B y C es mayor que 0, fíjense acá, vamos a tener, ahora de nuevo, tenemos un número que es menor que otro y tenemos un número mayor que 0, un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice
que podríamos multiplicar por este número positivo, mayor que 0, a ambos lados, y la relación menor que se mantiene. ¿Se fijan? O sea, A por C va a ser menor que B por C. ¿Ok? Ya, estos teoremas, ¿para qué los estamos analizando? Los estamos viendo porque son las herramientas que después, fíjense que estamos en la página 10, nos queda 2 páginas más, 3 páginas más, para terminar la parte de orden en los números reales, porque después de esto vienen la parte de inecuaciones. Son las herramientas que nos van a permitir después resolver inecuaciones, ¿ya? Son las 8:30, les voy a dar los 5 minutos de descanso. Ya, bien, vamos a continuar. Siempre hace bien estos 5 minutos porque así espero que mantengan la concentración. Ya, en el teorema 25, como habíamos adelantado, teníamos que si tenemos 3 números reales cualesquiera, si A es menor que B y C es mayor que 0, nosotros podemos multiplicar a ambos lados por C y mantenemos el símbolo de la relación menor que, ¿de acuerdo? Entonces, por hipótesis, tenemos que A es menor que B y C es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, de nuevo, fíjense ustedes que tenemos que probar que AC es menor que BC. Cada vez que tengamos que probar algo relacionado con esta relación, acuérdense, siempre partimos de acá, restamos AC y tenemos que probar que BC menos AC pertenece a R+. Si probamos eso, hemos hecho la demostración que AC es menor que BC. Entonces, de la misma manera que antes, fíjense que la demostración es similar, de la misma manera que antes, nosotros tomamos BC menos AC. Y esto es lo mismo que BC más el inverso aditivo de AC, que es menos AC, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros sabemos, por el teorema número 9 y la axioma anterior, bueno, este es el teorema 9, que escribir menos AC es equivalente a escribir menos A por C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y por el axioma 4 de la multiplicación, nosotros sabemos que aquí podríamos dejar fuera C, que esto es lo mismo que escribir B más menos A por C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y esto va a ser igual a B menos A por C. Entonces, pregunta, ¿B menos A es positivo o es negativo? Por hipótesis, nosotros sabemos que A es menor que B. ¿Y qué significa eso? Que B menos A pertenece a R+. Por lo tanto, B menos A, ¿qué significa que pertenezca a R+? Que es positivo, ¿cierto? Y el C también es positivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos un número que pertenece a R+, multiplicado por otro número que pertenece a R+, sabemos por el axioma 2 que la multiplicación de estas dos cosas está también en R+. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Hemos probado que esto que está acá, que es igual a esta expresión, pertenece a R+. ¿Y qué significa que este pertenezca a R+? Significa que AC es menor que BC, que era lo que nosotros queríamos probar. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ya. Bien, espero que se haya comprendido. El teorema 26. Para cada A, B y C perteneciente a los números reales, si A es menor que B y C ahora es menor que 0, fíjense, si A es menor que B y C es un número negativo, o sea, menor que 0, entonces, al multiplicar esta relación A menor que B por C, se invierte la relación. O sea, ya no es menor que A, deja de ser AC, es mayor que BC. O sea, si A es menor que B y C es un número menor que 0, entonces AC es mayor que BC. ¿De acuerdo? Entonces, después vamos a ver que en el caso de que C sea positivo, se mantiene esta relación, pero si C es negativo, cambia a mayor que, ¿de acuerdo? La demostración de esto es equivalente a las anteriores. ¿Qué tienen que comenzar a hacer? Tienen que tomar esta expresión. Fíjense que aquí tienen ahora AC mayor que BC. Esta relación es equivalente a escribir BC mayor que AC. BC, perdón, menor que AC. Por lo tanto,
forman la expresión AC menos BC. Prueban que AC menos BC pertenece a R+, con estas condiciones, y han probado lo que se quiere probar, que esta que está acá sería la tesis, considerando esta como hipótesis, ¿ya? Los invito a trabajar y después cuando ya estemos en esta, cuando ya estemos trabajando en consultas de esta guía, me pueden preguntar y yo se los puedo hacer o lo van a hacer el día miércoles en la clase de ejercicios. Yo no sé bien si la profesora va a destinar la clase de ejercicio a trabajar con algunos ejercicios para la evaluación del jueves o no, pero eso queda a criterio de ella. ¿De acuerdo? ¿Ya? El teorema 27 nos dice lo siguiente. Si tenemos un número real positivo, entonces a la menos 1, que representa el inverso multiplicativo de A, lo vamos a denotar de ahora en adelante por definición, por eso aparecen esos dos puntitos ahí, como 1 partido por A. Entonces, si A es mayor que 0, entonces el inverso multiplicativo de A, que lo vamos a denotar de esta manera, también es mayor que 0. O sea, si tenemos un número mayor que 0, entonces el inverso multiplicativo de este número, que es 1 partido por A, también es mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo sería esta demostración? Vamos viéndola paso por paso. A ver, primero, como A es mayor que 0, sabemos que va a existir este numerito que está acá, que es el inverso multiplicativo de A, ¿cierto? Sabemos por el axioma 8 que si tenemos un número mayor que 0, entonces el inverso multiplicativo existe, ¿ya? Luego, por el teorema 21, vamos a tener lo siguiente, que A a la menos 1 es mayor que 0, o A a la menos 1 es 0, o A a la menos 1 es menor que 0. A ver, lo que queremos decir es lo siguiente, que si uno tiene un número real, acuérdense que habíamos visto al comienzo de esta clase, que si tenemos un número real hay tres opciones. Hay tres opciones. Ese número es mayor que 0, ese número es igual a 0, o ese número es menor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el caso particular de este teorema, nosotros queremos probar que es mayor que 0. O sea, nosotros queremos probar esta que está acá, que se cumple esta. Y para probar que se cumple esta, en el fondo, tenemos que descartar estas otras dos opciones, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para descartar estas dos opciones, porque dado un número real, tiene que cumplir una de las tres alternativas. La primera es esta, o esta, o esta. Si nosotros descartamos esta, necesariamente se tiene que cumplir esta que está acá. Luego vamos a ir descartando estas dos opciones. Vamos a descartar esta primero y después vamos a descartar la otra. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero vamos a decir, bueno, como A es mayor que 0, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si A a la menos 1 es 0? ¿Ya? Entonces, si A a la menos 1 es 0, aquí estamos suponiendo que se cumple esa para poder llegar a alguna contradicción, por ejemplo. Entonces, si A a la menos 1 es 0, entonces vamos a tener, si multiplicamos a ambos lados por A a la menos 1, nos va a quedar por A por A a la menos 1 igual a A por 0. O sea, A por A a la menos 1 sería lo mismo que A por 0. Nosotros sabemos por la definición del inverso multiplicativo de A, que A por A a la menos 1 es 1, ¿no es cierto? El neutro de la multiplicación, ¿ok? ¿Y qué es A por 0? Es 0. Por lo tanto, llegamos a que 1 es igual a 0. Y eso claramente es una contradicción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no puede ser, porque nosotros ya sabemos que 1 es mayor que 0. Y acuérdense, este número real, cualquier número real puede ser una de las tres opciones. O 1 es mayor, o sea, cuando uno tiene dos números reales, el 1 y el 0, por ejemplo, o 1 es mayor que 0, o 1 es igual a 0, o 1 es menor que 0, y nosotros sabemos que el 1 es mayor que 0, por lo tanto, esta no la cumple. ¿De acuerdo? Ahí está la contradicción. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que A a la menos 1 es distinto de 0, o sea, que no cumple esta. Descartamos esta. Ahora vamos a trabajar con esta que está acá para poder descartarla. Entonces nos dice, bueno,
Veamos si a a la menos 1 es menor que 0. Entonces vamos a decir, sí, a la menos 1 es menor que 0, lo afirmamos, ¿de acuerdo? Entonces, a la menos 1 menor que 0, fíjense ustedes, si multiplicamos, acuérdense que nosotros el teorema habíamos visto, si nosotros tenemos una relación de algo menor que otra cosa, si nosotros multiplicamos a ambos lados por un número positivo, se mantiene. Ya, a la menos 1 menor que 0. Si multiplicamos a ambos lados por a, que nosotros sabemos que es mayor que 0, se va a mantener. Entonces va a quedar que a por a la menos 1 es menor que a por 0, ¿cierto? ¿Qué cosa es, de nuevo, por el mismo axioma? ¿Qué es a por a la menos 1? Es un número multiplicado por su inverso multiplicativo, ¿cierto? Y eso es 1, ¿ok? ¿Y qué cosa es a por 0? 0. Entonces aquí llegamos a que 1 es menor que 0. Y eso es también una contradicción. Por lo tanto, automáticamente no se cumple que a a la menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, descartamos esta alternativa, descartamos esta otra, por lo tanto, la única alternativa que nos queda es necesariamente que a la menos 1 es mayor que 0, que es lo que queríamos probar. ¿De acuerdo? Ya. Fíjense que hemos visto varias formas de demostrar estas cosas, ¿ok? Entonces lo más importante de esto trascendental es que las herramientas que tiene para afirmarse son los axiomas y los teoremas que ya hemos visto, ¿ok? Ya. El teorema 28 dice que para cada A y B números reales, si el A es menor que B y estos dos números son mayores que 0, o sea, estamos suponiendo que A y B son números reales positivos porque son mayores que 0, entonces vamos a tener que 1 partido por A es mayor que 1 partido por B. Fíjense, primero, acá observemos que A es menor que B, ¿no es cierto? Si A es menor que B, entonces 1 partido por A va a ser mayor que 1 partido por B. Esto así desde la perspectiva lógica tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si tenemos un número que es menor que otro, y ponemos acá, esto que está acá, 1 partido por A es mayor que 1 partido por B, se va a mantener porque este numerito es menor que este otro, mirándolo así lógicamente, pero mirándolo desde la perspectiva de los axiomas que nosotros estamos trabajando, si nosotros tenemos que A es menor que B, entonces lo que tenemos que probar en este teorema es que el inverso multiplicativo de A es mayor que el inverso multiplicativo de B. Acuérdense que más arriba definimos que 1 partido por A es el inverso multiplicativo de A, y este es el inverso multiplicativo de B, ¿de acuerdo? Entonces, de la misma manera, para que lo trabajen después de la evaluación del jueves, que ¿cómo probamos esta expresión que está acá? Tendríamos que probar ¿qué cosa? En el fondo esto que está acá es equivalente a decir que 1 partido por B es menor que 1 partido por A, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tomar 1 partido por A y vamos a restarle 1 partido por B. Por lo tanto, tienen que probar que 1 partido por A menos 1 partido por B pertenece a R+. ¿De acuerdo? Ya, se lo vamos a dejar de tarea. Observación. Análogamente se pueden enunciar las propiedades anteriores usando los símbolos mayor que, mayor igual, menor que, menor igual. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir es que ahora vamos a agregar el igual a estas relaciones, a estos símbolos. ¿Ya? Observación. Vamos a considerar la siguiente notación. Cada vez que tengamos A menor que B menor que C, esto va a ser equivalente a A menor que B y B menor que C. ¿De acuerdo? Si tenemos A menor o igual que B menor que C, esto va a ser equivalente a decir A es menor o igual que B y B es menor que C. ¿De acuerdo? Es un y, porque se tienen que cumplir estas dos condiciones. Ya, se tiene que cumplir esto completo. A menor que B, menor o igual que C, es equivalente a decir que A es menor que B y B es menor o igual que C. Y A menor o igual que B, menor o igual que C, significa que A es menor o igual que B y B es menor o igual que C. ¿Ok? Todo lo que acabamos de ver allá arriba son los elementos que nos van a permitir, yo creo que a partir de la clase del próximo miércoles, nos va a permitir poder resolver inecuaciones, ¿de acuerdo? Las inecuaciones comunes y corrientes, como les digo, las vamos a presentar el miércoles. Otra herramienta que necesitamos, otra definición que necesitamos conocer es lo que es el valor absoluto,
¿de acuerdo? Para poder resolver después inecuaciones con valor absoluto. ¿Ya? Ya, bien. Entonces, vamos a tener definición. El valor absoluto de un número real, que se va a denotar por valor absoluto de A, así con esas dos rayitas, valor absoluto de A, se define de la siguiente forma. Esos dos puntos y eso significa definido por. Valor absoluto de A va a ser igual al mismo A, o sea, en el fondo, para sacarle las barritas, el valor absoluto de A va a ser A si es que el A es un número mayor estricto que 0, si A es mayor que 0. Va a ser igual a 0 si es que A es igual a 0, y menos A si es que A es menor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, el valor absoluto de A, en el fondo, tiene tres alternativas para ser respondido. Por ejemplo, si tomamos el valor absoluto de menos 3, supongamos que A sea menos 3, uno toma el menos 3 y dice, a ver, el menos 3, ¿es mayor que 0? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, no considero esta rama. Menos 3, ¿es igual a 0? No, por lo tanto, no considero esta rama. Menos 3, ¿es menor que 0? La respuesta es sí. Por lo tanto, el valor absoluto de menos 3 va a ser igual a menos 3. ¿Y qué cosa es menos 3? Nosotros sabemos que es 3. Ese es el motivo formal de por qué valor absoluto de menos 3 es 3. Porque es menos, aquí en el A está el menos 3, ¿se fijan? Y menos 3 nos queda 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, en el fondo, si lo llevamos al lenguaje riguroso que estamos usando, valor absoluto de un número va a ser el mismo número si el número es mayor que 0, va a ser 0 si el número es 0, y va a ser igual a el inverso aditivo del número si es que el número es menor que 0. ¿Ok? Bueno, hay algunas propiedades que cumple el valor absoluto de un número, que son las siguientes. Ya. Estas propiedades, insisto, después las vamos a utilizar fundamentalmente para poder resolver inecuaciones con valor absoluto, ¿okay? Que es la unidad que viene como a mediados de la próxima semana, más o menos. Ya, acuérdense que nos desfasamos en la semana, porque partimos un día miércoles, claro, correcto, partimos un día miércoles. Bien, el teorema 29 dice, para cualesquiera A y B números reales, se cumple que valor absoluto de A es mayor o igual que 0, siempre es mayor o igual que 0, y va a ser 0 solamente en el caso en que el A valga 0. Pero valor absoluto de algo siempre es un número mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? El valor absoluto de un producto de dos números va a ser el valor absoluto de uno multiplicado por el valor absoluto del otro. El valor absoluto del inverso aditivo de A es igual al valor absoluto de A. El valor absoluto de A al cuadrado es lo mismo que A al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense que acá, que por ejemplo, si A fuese un número negativo, el menos 3, ¿qué cosa es valor absoluto de menos 3? Valor absoluto de menos 3, sacamos el valor absoluto de menos 3, que sabemos que es 3, al cuadrado, ¿cierto? Y 3 al cuadrado nos da 9, por ejemplo. Va a ser igual a menos 3 al cuadrado, que es 9, ¿cierto? Ojo con esto, que yo les estoy mostrando un caso particular para que visualicen la propiedad. Esto no es una demostración de la propiedad. Cuando uno demuestra una propiedad, uno lo tiene que hacer de manera general, ¿de acuerdo? Si uno quiere probar que algo no funciona, que algo es falso, uno muestra un contraejemplo. Es la única parte donde uno puede mostrar usando un elemento particular, cuando uno quiere probar algo que no funciona, ¿de acuerdo? Algo que no es. Entonces uno dice, a ver, tengo una propiedad y yo digo, esta propiedad es falsa. ¿Va? Basta que yo exhiba un ejemplo donde la cosa no funciona. Y listo, hemos probado que es falso. Pero si uno quiere hacer una demostración, o sea, probar que una propiedad es verdadera, uno la tiene que hacer en forma general, ¿ya? Si es que estamos trabajando, por ejemplo,
con afirmaciones de los números reales, claramente nosotros no podemos, si tenemos un universo finito de elementos que satisfacen una propiedad, uno podría ir reemplazando uno por uno. Supongamos que tengamos un conjunto de 3 elementos y uno hace una afirmación respecto de todos los elementos que viven en ese conjunto que tiene 3 elementos. Entonces, en ese caso, uno podría llegar y tomar cada uno de los elementos, probar, funciona. Tomamos el otro, probamos, funciona. Probamos el otro, probamos, funciona. Ah, perfecto, funcionó para todos los elementos del conjunto. ¿De acuerdo? Pero este conjunto era un conjunto finito. Porque claramente, si nosotros queremos probar una propiedad de los números reales, como el conjunto de los números reales es un conjunto infinito, claramente no podríamos estar tomando uno y probarla, tomando el otro y probarla, tomando el otro y probarla, porque nos faltaría vida para probarlos todos. Ahora, entre nosotros igual hay métodos, por ejemplo, que más adelante seguramente en algún curso lo van a ver ustedes, que es por inducción matemática, donde uno no necesita probarlos todos, ya. Pero ese es un método para probarlo de manera general, ¿de acuerdo? Ya, sigamos. Si C es mayor que 0, entonces el valor absoluto de A va a ser menor o igual que C, si y solo si el A está entre menos C y C. A ver, por ejemplo, vamos a poder afirmar en el fondo este teorema nos dice que si uno tiene valor absoluto de A menor o igual que C, y C es un número positivo, valor absoluto de A menor o igual que C, esto es equivalente a decir que el A está entre menos C y C. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tenemos esta expresión, nosotros podemos trabajar con esta otra expresión. ¿De acuerdo? O sea, valor absoluto de A menor o igual que C es equivalente a decir que el A, que es lo que está dentro del valor absoluto, es mayor o igual que menos C y es menor o igual que C. ¿De acuerdo? Después, de nuevo, si C es positivo y tenemos que valor absoluto de A es mayor que C, en este caso vamos a tener dos opciones, que A sea mayor que C o A sea menor que C. A ver, esta parte del teorema la vamos a ver en la pizarra. La pizarra está media manchada, hay que hacer una limpieza cuando salga del... Yo todavía estoy en cuarentena, así que todavía no podemos arrancar. Fíjense aquí en lo siguiente. Tenemos menos C, tenemos C, y dice, en el fondo, la propiedad 5 nos dice lo siguiente: valor absoluto de A menor o igual que C, si solo si menos C es menor o igual que A, menor o igual que C. A ver, gráficamente, esa propiedad la visualizamos de la siguiente manera. Valor absoluto de A menor o igual que C significa que A está entre menos C y C. O sea, ¿qué significa eso? Significa que para que nosotros podamos afirmar que valor absoluto de A es un número menor o igual que C, necesariamente el valor de A tiene que estar contenido en este intervalo. O sea, el A tiene que estar entre menos C y C. ¿Ya? A ver, veamos esto en un caso particular para que se entienda la propiedad. Por ejemplo, supongamos nosotros, valor absoluto de 3 es menor o igual que 5. ¿Qué significa esto? Que nos está diciendo que necesariamente el 3
está entre menos 5 y 5, lo cual es cierto, ¿no es cierto? ¿Sí? Valor absoluto de 3, menor o igual que 5. Esto significa que el 3 tiene que estar entre menos 5 y 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la otra propiedad también la podemos ver de manera gráfica. Lo que podemos hacer es, yo creo que la clase del día miércoles, ya como que me pasé de la hora, vamos a ver las demostraciones de estas dos propiedades, ¿de acuerdo? Voy a partir el día miércoles demostrando el teorema número 29. Parte 5 y parte 6. Las otras yo le voy a pedir a la profesora que haga las otras demostraciones, ¿de acuerdo? Ya, sigamos con esto porque me interesa terminar rápidamente el apunte. Además, tenemos que menos el valor absoluto de A va a ser menor o igual que A, menor o igual que el valor absoluto de A. Pensé que no estaban hechas. Ya, aquí está hecha la número 5, la número 6, entonces la número 6 se las voy a hacer yo. Bueno, les voy a explicar la demostración 5 y la demostración 6 el miércoles, ¿ya? Vamos a ver el teorema número 30. El teorema número 30, que se conoce como desigualdad triangular, nos dice lo siguiente. Si tenemos dos números reales cualesquiera, entonces el valor absoluto de la suma de los dos números reales va a ser menor o igual que el valor absoluto de A, por separado, más el valor absoluto de B. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, ¿qué nos dice la desigualdad triangular? Repito, si tenemos dos números reales, entonces el valor absoluto de la suma de estos números reales siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de uno más el valor absoluto del otro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver la demostración en la próxima clase y después vamos a ejercitar esto que está acá. Entonces, esta partecita, desde la demostración 5, 6 y la demostración del teorema 30 y uno de estos dos ejercicios, por ejemplo, podemos hacer el I, lo vamos a desarrollar el día miércoles en la mañana. ¿De acuerdo? ¿Ya?